Hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta conmemoración anual fue proclamada en 1992 mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conmemorado en este día en todo el mundo, el Día Mundial de las Personas con Discapacidad moviliza apoyos para cuestiones críticas relativas a la inclusión de las personas con discapacidad, promueve la reflexión sobre cuestiones vinculadas a este tema y llama la atención sobre los beneficios de una sociedad inclusiva y accesible para todas y para todos. En este día se alienta a las agencias de Naciones Unidas, a las organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones académicas y al sector privado a colaborar con las organizaciones que dan soporte a las personas con discapacidad para destacar la relevancia de este día. En este marco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ha establecido como lema reconstruir mejor hacia un mundo post-COVID-19 inclusivo, accesible y sostenible por, para y con las personas con discapacidad. En este día también es muy importante reconocer uno de los instrumentos más valiosos en materia de derechos de las personas con discapacidad, y que es precisamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento internacional de derechos humanos que promulgó Naciones Unidas y que es relevante en el derecho internacional de los derechos humanos, y que está destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Los estados parte de Naciones Unidas que firmaron la convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. El texto fue aprobado en Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y entró a su firma a partir de marzo de 2007. México no solo firmó la convención es una propuesta de México. La convención entró en vigor en 2008 y a partir de ahí, de la misma forma que otros países lo hicieron, México legisló en función de lo establecido en la convención y a partir de ahí se proclamó la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se reformó la Ley General de Educación y consecuentemente las leyes locales de todas las entidades del país. Son muchas las aportaciones de la convención. Entre ellas, la convención dice que se va a entender por discriminación por motivos de discapacidad cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en, en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación. Asimismo, algo fundamental en la Convención es una definición de la discapacidad basada en el modelo social de la discapacidad. La Convención dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con alguna deficiencia sensorial, cognitiva, física o de otro tipo, y las barreras que se crean debido a las actitudes y al entorno que evitan la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Dentro de los muchos retos que tenemos y con base en los que podemos y debemos trabajar en favor de las personas con discapacidad, está la ideología que tenemos y la desinformación que tenemos respecto al tema. Uno de los asuntos fundamentales en los que podemos trabajar tiene que ver con el lenguaje, con las expresiones a veces incorrectas que usamos para referirnos a las personas con discapacidad. El término correcto es precisamente persona con discapacidad, no discapacitado, no discapacitada. Las personas no son discapacitadas, tienen discapacidad. La discapacidad es un rasgo de la persona, no representa a la persona. Cuando decimos persona con discapacidad, estamos poniendo en el centro a la persona, estamos diciendo que lo primero es reconocer a la persona como sujeta de derechos y que la discapacidad es un rasgo que además le otorga derechos a las personas. Entonces, evitemos términos incorrectos como capacidades diferentes, discapacitado, necesidades especiales. Lo correcto desde el punto de vista técnico y legal, es decir, persona con discapacidad. En el ámbito escolar, por ejemplo, referirnos a alumna con discapacidad, alumno con discapacidad. Hay mucho trabajo aún que podemos y debemos hacer en la lucha por hacer válidos los derechos humanos de las personas con discapacidad. Trabajemos en nuestros respectivos ámbitos, laboral, social, familiar,
señalando sin descanso la exigencia de la creación de entornos accesibles, de currículos con diseño universal para el aprendizaje, la relevancia de visibilizar y reconocer las aportaciones de las personas con discapacidad y fundamentalmente reconocer que a todas y a todos nos beneficia una sociedad que privilegie los derechos humanos, es decir, todo aquello que forma parte de lo que está atribuido a todas las personas, con o sin discapacidad. Hoy 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, es una oportunidad para fortalecer nuestra responsabilidad social para contribuir a la lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad, comprendiendo que esa lucha significa trabajar para una sociedad mejor, donde la discapacidad y todos los rasgos diferenciadores humanos sean reconocidos como fuentes de riqueza, porque la diversidad es lo que nos hace comunes y porque hacer valer los derechos humanos de todas las personas es lo que, en los hechos, construirá una sociedad auténticamente inclusiva.